¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal es una mentira? Y si la bondad no es la clave para triunfar en la vida, sino lo que te mantiene atrapado. Si el poder y la fuerza son los verdaderos motores de la historia, ¿por qué seguimos creyendo que la justicia siempre triunfa al final? Desde niños, escuchamos historias que siguen la misma estructura. Un villano perverso amenaza el orden, pero al final, el héroe triunfa porque es justo, bondadoso y honesto. El bien siempre gana. Este pensamiento nos reconforta. Nos hace creer que el universo recompensa a quienes siguen las reglas morales. Pero, ¿y si todo esto no es más que un cuento de hadas creado para mantenernos sumisos? Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más radicales de la historia, no se conformó con ilusiones. Él vio algo perturbador. La moralidad que tanto valoramos puede ser, en realidad, una herramienta de control. Toda moralidad es, de hecho, una tiranía contra la naturaleza y también contra la razón. Escribió en Más allá del bien y del mal. Lo que Nietzsche nos invita a hacer es abrir los ojos a una verdad incómoda. La historia no está moldeada por aquellos que son justos, sino por aquellos que entienden el juego del poder. Los mayores imperios de la historia no fueron construidos con actos de bondad. Roma no dominó el mundo antiguo siendo amable. Napoleón no reescribió el destino de Europa siendo justo. Steve Jobs no revolucionó la tecnología porque fuera un jefe comprensivo. Todos ellos jugaron el juego del poder, y mientras los fuertes actúan, los débiles crean narrativas para protegerse, narrativas que dicen que la ambición es un pecado, que buscar grandeza es un error, que aceptar tu lugar en la sociedad es una virtud. Nietzsche lo vio con claridad. Aquel que ha de ser un creador siempre destruye. Si queremos entender por qué el mal vence, necesitamos cuestionar todo lo que nos han enseñado sobre moralidad. Debemos enfrentar el hecho de que la fuerza y no la bondad es lo que realmente moldea el mundo. Y la pregunta es, ¿estás listo para enfrentar esta verdad? Creemos, casi instintivamente, que el bien siempre triunfa. Esto está en nuestras historias, en nuestras religiones, en nuestros sistemas educativos. El héroe puede sufrir, pero al final triunfa porque es justo. Pero, ¿y si esta idea no fuera más que un mecanismo de control? Friedrich Nietzsche fue uno de los pocos filósofos que tuvo el valor de cuestionar esta narrativa. Para él, la moralidad convencional, aquella que nos enseñan desde niños, no es una verdad absoluta, sino una construcción diseñada para domesticar a los fuertes y garantizar la sumisión de la mayoría. Desde los albores de la civilización, la fuerza siempre ha sido el factor decisivo. Los imperios no se levantaron porque sus líderes fueran justos, sino porque eran estrategas, implacables, y entendían la dinámica del poder. La historia de la humanidad no es una sucesión de triunfos de la justicia, sino una lucha brutal en la que vence quien impone su voluntad sobre los demás. ¿Qué es bueno? Todo lo que en el hombre aumenta el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el propio poder, escribió Nietzsche en El Anticristo. Si la bondad fuera la clave del éxito, el mundo estaría lleno de personas virtuosas en la cima de la jerarquía social. Pero mira a tu alrededor. ¿Quién controla realmente el juego? ¿Son aquellos que siguen ciegamente las reglas morales impuestas por la sociedad? ¿O aquellos que entienden que estas reglas son herramientas y no verdades universales? Nietzsche veía la moral tradicional como un tipo de engaño colectivo. La llamaba moral de esclavo, una moralidad inventada por los débiles para limitar a los fuertes. La mayor jugada de esta ilusión fue transformar la debilidad en virtud. La humildad fue exaltada como una cualidad cuando, en realidad, muchas veces no es más que miedo disfrazado. La sumisión fue renombrada como paciencia. El conformismo recibió el nombre de aceptación. Aquel que lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse también en un monstruo. Cuando miras mucho tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada, advirtió Nietzsche. El punto central de esta gran ilusión es que nos hicieron creer que ser bueno significa renunciar a la propia fuerza. ¿Cuántas veces has escuchado que lo importante es ser honesto, aunque el mundo sea injusto? Esta mentalidad no solo crea personas pasivas, sino que también abre camino para que aquellos que comprenden el juego del poder dominen. En otras palabras, mientras algunos esperan que la justicia prevalezca, otros moldean la realidad de acuerdo con su propia voluntad. Nietzsche lo observó a lo largo de la historia. El Imperio Romano fue construido por líderes implacables, impulsados por el deseo de conquista y el instinto de expansión.
Pero ¿qué ocurrió cuando el cristianismo surgió con su moralidad de humildad y sacrificio? La fuerza de Roma comenzó a disolverse, pues sus líderes empezaron a ver el poder como algo pecaminoso. El mismo patrón se repite en diferentes contextos. Las sociedades que exaltan el conformismo tienden a decaer, mientras que aquellas que reconocen la importancia de la fuerza prosperan. Pero la pregunta que atormenta a la mayoría es, si aceptamos que la moralidad es una ilusión, ¿qué nos queda? Si no hay una justicia cósmica que garantice que el bien triunfará al final, ¿qué impide que los implacables dominen el mundo? La respuesta de Nietzsche no era simple ni cómoda. No decía que debíamos abandonar todo sentido de ética, sino que debíamos reconocer que la moral convencional no es una ley universal. Las convicciones son enemigos más peligrosos de la verdad que las mentiras, escribió en Más allá del bien y del mal. La idea de que la justicia triunfa es una fábula creada para tranquilizar a quienes temen el caos. Pero la realidad es distinta. El juego de la vida es brutal, y aquellos que entienden sus reglas no esperan la justicia, la crean. Si queremos salir de esta ilusión, debemos dejar de creer que la bondad, por sí sola, nos llevará al triunfo. Debemos entender que el mundo no premia a los justos, sino a los fuertes. Y esa es la verdad que pocos están listos para aceptar. Si hay una idea que desafía todo lo que nos han enseñado sobre la moralidad, es la noción de moral de esclavo, desarrollada por Friedrich Nietzsche. Para él, la moral tradicional, esa que exalta la humildad, el sacrificio y la sumisión, no surgió de un principio superior o divino. Por el contrario, fue creada por los débiles como un mecanismo de control, una forma de nivelar la sociedad para que los fuertes no pudieran ejercer su verdadero poder. Nietzsche veía la historia como un constante enfrentamiento entre dos tipos de moralidad, la moral de amo y la moral de esclavo. La moral de amo es la ética de los fuertes, aquellos que imponen su voluntad sobre el mundo, valora la fuerza, el coraje, la ambición y la autenticidad. Para quienes viven bajo esta moralidad, el poder no es algo sucio o inmoral, sino simplemente la expresión natural de la vida. La vida misma es voluntad de poder, escribió Nietzsche en Así habló Zaratustra. Por otro lado, la moral de esclavo surge como una respuesta de los débiles, de aquellos que no pueden conquistar el poder directamente. Incapaces de vencer a los fuertes en el campo de la fuerza, crean un sistema de valores que invierte los papeles y hace que la debilidad parezca una virtud. Dicen que ser humilde es algo noble, que ser sumiso es sinónimo de bondad, que sufrir es una prueba de moralidad. Pero esta moralidad no nace del genuino deseo de justicia, sino del resentimiento, del rencor de quienes no pueden vencer y, por ello, intentan debilitar a los fuertes. Nietzsche veía en el cristianismo uno de los mayores ejemplos de esta inversión. Antes de su llegada, la moral grecorromana valoraba la fuerza, la belleza y el heroísmo. Los dioses del Olimpo no eran santos, sino entidades poderosas que personificaban el instinto humano de grandeza. Sin embargo, con el avance del cristianismo, la moralidad cambió radicalmente. Los fuertes empezaron a ser condenados como arrogantes, quienes buscaban poder fueron vistos como pecadores, y los débiles fueron exaltados como moralmente superiores. El cristianismo ha sido hasta ahora la mayor desgracia de la humanidad, afirmó Nietzsche en El Anticristo. Este cambio de perspectiva no fue accidental. Nietzsche veía la moral de esclavo como un mecanismo psicológico de autoprotección. Quien no puede conquistar el poder, aprende a despreciarlo. Quien no puede vencer, aprende a admirar la debilidad. El problema es que este sistema no solo moldea a los individuos, sino también a civilizaciones enteras. Cuando una sociedad adopta ampliamente la moral de esclavo, comienza a castigar la ambición y a recompensar la mediocridad. La búsqueda de grandeza pasa a ser vista como algo egoísta, mientras que la resignación y la conformidad se celebran como virtudes. Pero, ¿qué sucede cuando una sociedad basada en esta moralidad entra en decadencia? La respuesta está en la historia. Roma cayó cuando dejó de exaltar su propia fuerza. Imperios y civilizaciones se derrumban cuando empiezan a avergonzarse de aquello que los hizo poderosos. La Europa moderna, según Nietzsche, iba por ese mismo camino. Una cultura que había dejado de lado sus instintos de poder y grandeza para entregarse a un ideal de igualdad y pasividad. Él veía esto como una traición al potencial humano. La humanidad no busca la verdad, sino la conveniencia de la moralidad, escribió. Pero si la moral de esclavo domina la sociedad,
¿Cómo escapar de ella? Nietzsche veía la respuesta en la figura del Übermensch, el superhombre. Este concepto, que será explorado más adelante, representa a aquel que logra superar los valores convencionales y crear sus propios principios, sin quedar atrapado por la culpa ni el resentimiento. El Übermensch no busca aprobación, no teme el juicio de la sociedad y no se somete a las reglas impuestas por la moral tradicional. No sigue el camino de la mediocridad, lo destruye. El problema es que la mayoría de las personas teme este concepto. Es mucho más fácil esconderse detrás de la moral de esclavo y decir que buscar el poder es incorrecto. Es más cómodo creer que la justicia prevalecerá que aceptar que el mundo pertenece a aquellos que toman para sí lo que desean. Como escribió Nietzsche, el miedo es la madre de la moralidad. Y si la moral de esclavo se basa en el miedo, entonces la verdadera liberación solo puede venir a través del valor de enfrentar la verdad. La pregunta es, ¿cuántos realmente tienen ese valor? Nietzsche veía el mundo de una forma brutalmente honesta. No veía una lucha entre el bien y el mal, sino entre la fuerza y la debilidad. La idea de que la bondad y la justicia son recompensadas es, para él, una ilusión creada para consolar a quienes no saben o no quieren jugar el juego del poder. Donde quiera que encuentre vida, también encontraré deseo de poder, escribió en Más allá del bien y del mal. La historia confirma esta tesis. Los imperios no se levantan con compasión, sino a través de la conquista. El éxito rara vez está garantizado para los más justos, sino para los más estratégicos. En el mundo corporativo, no es el empleado más bondadoso quien asciende en la jerarquía, sino aquel que sabe manipular alianzas y ejercer influencia. En la política, no es el más honesto quien gana elecciones, sino quien domina la percepción pública. El propio concepto de moralidad es frecuentemente utilizado como una herramienta de poder. Quienes controlan las narrativas definen qué es correcto y qué es incorrecto. Nietzsche comprendía esta dinámica y rechazaba la visión tradicional de la moralidad como un conjunto fijo de principios universales. Para él, la moralidad es fluida, un reflejo de la lucha entre diferentes voluntades de poder. Los que dominan establecen su propia moralidad, mientras que los dominados la aceptan como una verdad absoluta. Esto significa que, en la práctica, la moralidad no protege a nadie, sino que solo refleja los intereses de quienes están en la cima. Un ejemplo claro de este juego de poder se puede ver en la política moderna. Los líderes carismáticos suelen manipular la moralidad pública para justificar sus acciones. A lo largo de la historia, los dictadores han reescrito los conceptos de lo correcto y lo incorrecto para mantenerse en el poder. Las corporaciones utilizan discursos sobre ética para encubrir prácticas que favorecen su dominación. El juego del poder no se trata de ser bueno o malo, sino de entender cómo influir y moldear el mundo según su propia voluntad. Esto no significa que Nietzsche defendiera la tiranía o la crueldad gratuita. Su punto era otro. Quien entiende el juego del poder no espera que la moralidad lo proteja, sino que define sus propias reglas. El problema es que la mayoría de las personas no está dispuesta a aceptar esta verdad. Prefieren creer en un orden justo, donde los buenos son recompensados y los malos son castigados. Pero la historia nos muestra lo contrario. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Estás listo para dejar de esperar justicia y empezar a construir tu propio destino? Nietzsche predijo un futuro sombrío para la humanidad. Creía que, al rechazar la búsqueda de la grandeza y aferrarse a una moralidad basada en el miedo, el hombre moderno se convertiría en una criatura débil, conformista y apática. Llamó a este ser el último hombre, un individuo que ha renunciado a la ambición, que rechaza la lucha, que prefiere la comodidad a la superación. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la creación? ¿Qué es el anhelo? ¿Qué es una estrella? Swing, pregunta el último hombre en Así habló Zaratustra, y parpadea. No desea nada más que seguridad, rutina y placeres superficiales. No busca grandes logros, no enfrenta desafíos, no crea nada nuevo, solo sigue las reglas establecidas, buscando una existencia cómoda y predecible. Nietzsche veía este destino como la verdadera decadencia de la humanidad. El último hombre no es un villano, no es cruel, no es un opresor, es simplemente mediocre. No desea dominar el mundo, pero tampoco cambiar su propia realidad. No tiene voluntad de poder, pues teme el sufrimiento y la incertidumbre que acompañan a la grandeza. Cambia la libertad por seguridad, la ambición por conformismo, el poder por tranquilidad.
¿Y dónde encontramos a estos últimos hombres? En todas partes. Son aquellos que aceptan trabajos que odian porque son seguros, que se conforman con relaciones tibias porque es mejor que estar solos, que rechazan el riesgo porque temen fracasar, que prefieren criticar a quienes se atreven a buscar algo más grande, porque eso los hace sentirse mejor consigo mismos. La sociedad moderna parece haber sido moldeada para crear a estos últimos hombres. Desde pequeños, nos enseñan a no cuestionar, a seguir un camino predecible, a evitar el conflicto. Nos dicen que debemos encajar, ser buenos ciudadanos, obedecer las reglas. Nos venden la idea de que la vida se trata solo de encontrar estabilidad, un trabajo estable, un matrimonio estable, una rutina estable. Pero Nietzsche veía esto como una muerte lenta. Para él, el verdadero peligro no era el caos, sino el estancamiento. El último hombre cree que su vida es buena porque nunca ha experimentado nada mejor. No sabe lo que significa luchar por algo más grande, sentir la adrenalina de la conquista, desafiar límites, reinventarse. Se convence de que la mediocridad es felicidad porque es la única realidad que conoce, pero en el fondo siente un vacío. Sabe que algo le falta. Nietzsche creía que solo unos pocos tendrían el coraje de escapar de este destino. Para él, la vida no debería tratarse de evitar el sufrimiento, sino de crear algo poderoso, de convertirse en algo más grande. La pregunta que Nietzsche nos dejaría hoy sería simple y directa. ¿Estás viviendo como un creador o solo sobrevives como un último hombre? Nietzsche no escribió para los débiles. Sus palabras eran un llamado para aquellos dispuestos a desafiar todo lo que les fue enseñado y crear un nuevo camino. Sabía que la mayoría de las personas se conformarían con la mediocridad, pero unos pocos se atreverían a romper con la moralidad tradicional y convertirse en algo más grande. A estos pocos les dio un nombre: el Übermensch, el suprahumano. El Übermensch es aquel que trasciende los valores heredados de la sociedad y crea sus propios principios. No sigue la moral de esclavo ni busca aprobación o aceptación. No espera que el mundo le ofrezca algo. Toma aquello que desea. El hombre es algo que debe ser superado, escribió Nietzsche en Así habló Zaratustra. ¿Pero qué significa ser un Übermensch? A diferencia de lo que muchos creen, Nietzsche no hablaba de un tirano sin escrúpulos. El suprahumano no es un opresor ni un destructor ciego, es un creador. Se ve a sí mismo como un artista de su propia existencia, alguien que no se ata a creencias impuestas ni se limita por las reglas de otros. Define su propia moralidad, basada en su fuerza y su visión del mundo. Nietzsche sabía que este camino no era fácil. El Übermensch no es alguien que simplemente decide ignorar a la sociedad y hacer lo que quiere. Atraviesa un proceso de transformación profunda, en el que abandona todas las ilusiones reconfortantes y enfrenta la realidad de frente. Entiende que no existe un propósito cósmico, que no hay justicia garantizada, que el universo no se preocupa por él, pero en lugar de rendirse a la desesperación, crea su propio sentido de la vida. Este concepto es peligroso para la mayoría de las personas. Al fin y al cabo, ¿cuántos están realmente preparados para abandonar la seguridad de la moral tradicional? ¿Cuántos pueden vivir sin necesitar la aprobación de los demás? ¿Cuántos aceptan que el poder no es algo sucio, sino una herramienta para transformar el mundo? Nietzsche no escribió para aquellos que quieren seguir creyendo que la bondad será recompensada. Escribió para quienes están listos para tomar el control total de sus vidas. Llega a ser quien eres, desafió. El camino del Übermensch no es para todos, pero para quienes lo siguen, es la única forma verdadera de libertad. La pregunta que queda es, ¿estás listo para ser el creador de tu propia moralidad o seguirás viviendo según reglas diseñadas para mantenerte débil? Si todo lo que nos han enseñado sobre la moralidad ha sido un mecanismo de control, si el mundo no recompensa a los justos, sino a los fuertes, y si la historia pertenece a aquellos que imponen su voluntad, ¿qué queda para aquellos que despiertan a esta realidad? Nietzsche no solo quería destruir ilusiones, sino liberar a aquellos que tienen el valor de ver el mundo tal como es. Pero esa libertad tiene un precio. Exige una responsabilidad total. El Übermensch no es solo alguien que rechaza la moral convencional, es alguien que asume el peso de su propia existencia sin excusas, sin muletas, sin ilusiones cómodas. Muchos que se enfrentan a esta visión caen en un nihilismo destructivo. Si no hay justicia garantizada, si no hay un propósito mayor, entonces, ¿por qué hacer cualquier cosa? Pero esa no era la respuesta de Nietzsche. Para él el objetivo no era abandonar la moralidad y convertirse en un ser caótico y sin principios.
El verdadero desafío era crear una nueva moral basada en la fuerza, la creatividad y la autodeterminación. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Nietzsche. Esto significa que la respuesta no es simplemente rechazar todas las reglas, sino encontrar un propósito tan fuerte que ninguna ilusión sea necesaria para sostenerlo. Lo que él propone no es anarquía, sino autosuficiencia moral. El Übermensch no actúa como un tirano, sino como un creador. No busca el poder para destruir, sino para construir algo grandioso. Esto significa que, si realmente quieres aplicar este conocimiento a tu vida, debes preguntarte, ¿qué deseas crear? ¿Qué quieres construir que no dependa de la validación de los demás? ¿Qué te motiva, no porque la sociedad diga que es lo correcto, sino porque dentro de ti hay algo que exige ser realizado? El verdadero peligro de la filosofía de Nietzsche no radica en aceptar que la moral tradicional es una farsa, sino en el hecho de que, al darte cuenta de ello, pierdes todas las excusas para no actuar. Ya no puedes culpar al sistema, a la sociedad, al destino. Entiendes que nadie vendrá a salvarte, que no hay un orden cósmico que garantice que el bien prevalecerá. Ves que el mundo es un campo abierto para aquellos que se atreven a tomar lo que les pertenece. Y la pregunta final que Nietzsche te dejaría es, ahora que sabes esto, ¿qué harás con ese conocimiento? Ahora tienes una elección. Puedes ignorar todo lo que se ha dicho y seguir creyendo en la versión cómoda de la realidad, esa que dice que basta con ser una buena persona y el mundo te recompensará. Puedes seguir las reglas impuestas, esperar la justicia, confiar en que, de alguna manera, la moralidad tradicional traerá equilibrio al caos. Puedes seguir viviendo como un último hombre, satisfecho con seguridad y mediocridad. O puedes aceptar lo que Nietzsche vio, que la vida no recompensa a los justos, sino a los fuertes, que no hay un gran árbitro moral garantizando que los buenos vencerán, que la única manera de conquistar realmente algo es abandonar la ilusión de la moral de esclavo y tomar el control total de tu propia existencia. El Übermensch no es aquel que busca la destrucción, sino aquel que se rehúsa a vivir bajo valores que no eligió conscientemente. Entiende que la debilidad no es una virtud, que la ambición no es un pecado y que el poder no es maligno. Es solo un instrumento, y cada uno decide cómo usarlo. Nietzsche nunca escribió para complacer. Sus palabras son un desafío, un espejo incómodo que nos obliga a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Y ahora, esa verdad está frente a ti. Así que te pregunto, ¿vas a seguir esperando que el mundo te dé lo que deseas? ¿O finalmente vas a tomar lo que siempre ha sido tuyo? Si has llegado hasta aquí, felicidades. Esto significa que, de alguna manera, sientes dentro de ti una inquietud, una sensación de que hay algo más, de que las respuestas convencionales no son suficientes. Nietzsche no quería que solo entendieras sus ideas, quería que las vivieras, que dejaras de esperar, de seguir ciegamente, de conformarte, que tomaras las riendas de tu propia vida y decidieras tu propio camino. Ahora, si este video te hizo pensar de una manera en la que nunca habías pensado antes, entonces tienes una misión. Dale me gusta al video para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Compártelo con alguien que todavía cree en la vieja ilusión de la moralidad y observa su reacción. Y claro, si quieres continuar este viaje de autoconocimiento y filosofía, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no ofrecemos respuestas fáciles, solo las preguntas que pueden cambiar tu vida. Ahora, la elección es tuya. ¿Despiertas o sigues dormido? Y antes de que te vayas, 2 videos misteriosos están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Pero cuidado, podrían cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Si tienes el valor, haz clic y descúbrelo.